Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:29 minutos, 8:29 en las Islas Canarias. Se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? ¿Qué tal está usted, don Julio? Pues muy bien, aquí... ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Sí, hace tiempo, pero es un placer volver a estar aquí. Bueno, don Julio está porque le pedí yo que viniera para comentar pues una decisión del Ayuntamiento de Zaragoza que no sé si calificar de sorprendente, don Julio. Estamos ya tan habituados a las decepciones que nos dan algunos que ya casi pues sería noticia lo contrario, que no nos decepcionaran, ¿no? El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido otorgar la condición de hijo predilecto de la ciudad a una asociación. ¿A bueno, cuál? todavía no se ha decidido porque se tiene que votar en el próximo pleno. Esta misma semana se votará. Y sí, de momento parece que esa decisión a la que se refiere, que es el nombramiento de hijo predilecto, hijo adoptivo, no sé, a la Casa de Palestina en Zaragoza. A la Casa de Palestina en Zaragoza. Casa de Palestina. Se va a votar. Sí. Se va a votar este jueves. Nombrar a la Casa de Palestina en Zaragoza hija predilecta del Ayuntamiento. Sí, a propuesta de un grupo que es Zaragoza en Común, que es una filial o digamos de Sumar, de toda esta gente, de todo este conglomerado de izquierdas. Pues ahí hay una candidatura que es Zaragoza en Común y que hizo esta propuesta de hijo adoptivo o hijo predilecto, no sé, porque al tratarse de una asociación, de una entidad, no una persona física, pues no sé si será una cosa u otra. Bien, pero en cualquier caso hijo predilecto. Un hijo asociativo. Adoptivo. Sí, algo así. Bueno, la propuesta ha partido de la gente de Sumar allí en Zaragoza y supongo que habrá contado el proponer a esta asociación como hijo predilecto del Ayuntamiento de Zaragoza, habrá contado con la aprobación del Partido Socialista, me imagino, correcto, sí, con la aprobación de los grupos regionalistas de allí. No hay grupos regionalistas en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? ¿No? Es algo, llevan ya bastante. ¿No están los de la Chunta? No, ni Chunta, ni el PAR, ni el PAR están en el Ayuntamiento de Zaragoza ya desde hace unos cuantos años. O sea, ha sido PSOE y Sumar, Zaragoza en Común, sí. ¿Y el PP? Por ¿Y el PP que ha votado? El PP parece ser que se va a abstener, con lo cual la propuesta va a prosperar, efectivamente, porque los únicos votos que se van a oponer son los nuestros. El PP se va a abstener a la hora de nombrar hijo predilecto de Zaragoza. Esto es lo que ha anunciado, efectivamente. Bueno, y nosotros pensamos que en ese nombramiento, en esa propuesta, desde luego no concurren ninguna de las circunstancias que para nombrar hijo predilecto. Le voy a leer lo que dice el reglamento que rige o que regula la concesión de honores y distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza o de la ciudad de Zaragoza. El título de hijo predilecto, dice, el título de hijo predilecto de Zaragoza tiene por objeto distinguir a las personas que, habiendo nacido en la ciudad de Zaragoza, se hayan destacado por sus méritos o cualidades personales, especialmente en los ámbitos cultural, científico, social, artístico, político o económico, o por servicios prestados en beneficio de la ciudad. El título de hijo adoptivo podrá otorgarse a las personas que, sin haber nacido en la ciudad, reúnan los méritos o circunstancias establecidos en el párrafo anterior, y ambos títulos serán considerados equivalentes, de igual jerarquía y del mismo honor y distinción. Pensamos que, evidentemente, en el caso de la Casa de Palestina no concurren ninguno de esos méritos que cita el reglamento que regula estas distinciones. ¿En alguna ocasión se ha nombrado hijo predilecto a una organización en lugar de a una persona? Sí, se nombran. De hecho, en esta ocasión me parece que en alguna ocasión se ha nombrado al cuerpo de la policía local, en esta ocasión está propuesto el cuerpo de bomberos. Bueno, sí, se han propuesto organizaciones o instituciones
relevantes para la ciudad. Bueno, bien, no ha habido ningún problema. La verdad es que se ha roto en los últimos años una tradición que era ya arraigada en la ciudad de Zaragoza, que era que todos los nombramientos o todas las propuestas de hijos adoptivos o hijos predilectos se aprobaban por consenso. Normalmente incluso los grupos de izquierdas, lógicamente, nombraban a gente de esa tendencia de izquierdas, pero por ese fair play de decir, bueno, pues en aras al pluralismo, pues si no suscitaban demasiada controversia se aceptaban todos. Es decir, la izquierda aceptaba las propuestas de la derecha aceptaba las propuestas de la izquierda. Se rompió ese consenso, nosotros fuimos quienes rompimos ese consenso hace ya de esto 2 años o 3, cuando por parte en aquel entonces de Zaragoza en Común también se propuso a Fernando Simón. Estaba recién concluida la pandemia. Y entendimos que eso era una provocación inaceptable, cuando sabemos que gracias, o por culpa de, mejor dicho, por culpa de los consejos erróneos de esta persona, de este señor, tuvo lugar en España un número de fallecidos muy superior al del resto de los países. Yo creo que este señor, desde luego, es zaragozano, por cierto, por eso se le nombró. ¿Algún defecto tenía que tener Zaragoza? Sí, oiga, efectivamente, alguna vez algún hijo le sale rana. Bueno, pues entendimos que, lógicamente, estando tan fresco, digamos, o tan reciente en la memoria colectiva todo lo que había pasado, la gran tragedia que supuso la epidemia del coronavirus en nuestro país, los consejos erróneos que dio continuamente este señor y que provocaron, bueno, decisiones erróneas. ¿Sabes lo que le digo? Yo creo que no daba ningún consejo. O sea, yo creo que aquí el gobierno decidía lo que le daba la gana y luego este hombre proporcionaba la cobertura. Correcto. Él avalaba las decisiones que previamente había tomado el gobierno. El hecho de aquella famosa manifestación del 8 de marzo que propagó la epidemia cuando ya estaba la ciudad de Haro, recuerdo, en La Rioja ya estaba confinada, que yo creo que en los últimos, 80 años no se había confinado nunca ninguna ciudad española por ninguna epidemia ni por ninguna razón sanitaria. Teníamos la ciudad de Haro confinada y sin embargo se permitió aquello se montó un escándalo precisamente porque ustedes dijeron que se negaban a que se nombrara hijo y en aquel adoptivo. entonces sí nos secundó el Partido Popular, secundó aquella decisión. Reculó porque inicialmente iba a votar a favor. Sí, cierto, eso es, pero cuando vio el rechazo que suscitaba esa propuesta entre sus bases ¿por qué no afiliados, tratamos de hacer reflexionar al Partido Popular? Señores del Partido Popular, ¿ustedes creen realmente que la mayoría de los zaragozanos estarían satisfechos con que se nombre a la Casa Palestina en Zaragoza hija predilecta de Zaragoza? ¿Creen ustedes que la mayoría de los zaragozanos pues están aquejados del virus antisemita, como pasa con la extrema izquierda de este país? ¿En serio van a permitir ustedes con su abstención esta indignidad y esta nueva bofetada a Israel y a los judíos españoles? No sé, no me parece que sea muy razonable, ¿no? Bueno, yo lo que le puedo decir es que en las redes sociales, en la prensa aragonesa, que lógicamente tienen su cobertura en las redes sociales, los comentarios de los lectores han sido abrumadoramente negativos, abrumadoramente contrarios. Le puedo decir, yo diría que en un 90 y me atrevería a decir casi un 98% son contrarios a esta decisión del Partido Popular. Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, al Facebook, a la página de Facebook del Heraldo de Aragón, que es el periódico más leído en Zaragoza. Pues yo estuve mirando todos los comentarios, había 260 y tantos o más, no me acuerdo ahora, a estas alturas ya serán muchos más. Hice una especie de estimación así rápida y me atrevería a decir que un 98% de los lectores, los comentarios que hacían eran contrarios a esta decisión del Partido Popular. Y yo pensé lo mismo que acaba de decir. Digo, bueno, en el Partido Popular reflexionarán e igual que lo estoy leyendo yo, lo estarán leyendo sus asesores, su equipo de comunicación, ellos mismos, los concejales, la alcaldesa. Pero parece ser que se mantienen firmes en esa decisión. Yo creo que es un error por su parte. ¿Cómo se llama la alcaldesa? La alcaldesa es Natalia Chueca. Natalia Chueca, doña Natalia. Tiene usted un nombre precioso. ¿Cree usted realmente que es justo para los israelíes, para los judíos, para los rehenes que los asesinos de Hamás tienen en Gaza? ¿Cree usted que es justo para los españoles que están en contra del terrorismo que ustedes se abstengan el jueves y con su abstención propicien que se nombre hijo predilecto de Zaragoza a la Casa Palestina en Aragón?
Aquí no hablamos de homenajear a palestinos, aquí hablamos de otra bofetada a Israel, que es lo que quiere dar la gente de Zaragoza en común. ¿En serio que ustedes van con su abstención a permitir eso, a favorecer eso? No sé, no lo entiendo. Creo que sus votantes no están de acuerdo con eso. No lo están, ya se lo digo yo. Aquí concurren esas dos circunstancias. Primero, si nos atenemos al tenor literal de lo que dice el reglamento de honores y distinciones, desde luego no concurre ninguna de las circunstancias ahí previstas para el nombramiento de la Casa Palestina como hija predilecta de Zaragoza. No concurre. Pero lo que es obvio, lo que subyace detrás, evidentemente, es una provocación y un intento de politizar este nombramiento, que no es más que un acto festivo, es una distinción que se produce todos los años con motivo de las fiestas del Pilar, que van a ser dentro de un par de semanas en Zaragoza. Y de lo que se trata, que siempre se ha evitado precisamente, es politizar estos nombramientos, que haya el máximo consenso, pero desde luego por parte de la izquierda existe esta voluntad deliberada de provocar y de politizar. Y hasta ahora a lo mejor eso se les permitía, pero evidentemente desde que está Vox en el ayuntamiento esas cosas no las vamos a permitir. Nosotros nos negamos. ¿Están ustedes formando parte del gobierno municipal? No. ¿Están ustedes desde fuera apoyando? Exacto. Desde fuera apoyando. ¿Y qué tal ha sido la relación con el PP? Bueno, es una relación de amor-odio. Estamos ahí tratando de... Bueno, nosotros entendemos que es más fácil, más productivo, digamos, no más fácil, porque fácil no lo es. Es más productivo ir sacando poco a poco, o ir arañando concesiones u objetivos que forman parte del ideario de nuestro partido, que no ir a la confrontación abierta. Tenemos, por ejemplo, yo le voy a plantear un dilema que ha sido un dilema importante dentro de nuestro grupo y que hemos discutido mucho, hemos reflexionado mucho, es el tema de las famosas zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones están obligadas por ley, por Europa, por las leyes nacionales, incluso hay fondos europeos que dependen de que se implanten las zonas de bajas emisiones, y nos encontramos en la tesitura de qué hacemos cuando el Partido Popular nos presenta un plano de Zaragoza con una zona de bajas emisiones enorme que coge todo el centro de la ciudad. Bueno, pues ahí tuvimos un debate interesante, importante, que duró meses, en donde empezamos a marcar rayas, a fijar plazos, a fijar sanciones, a fijar las condiciones, y al final conseguimos reducirla al máximo posible. De hecho, que solo se cogieran las calles centrales del casco histórico de Zaragoza, muchas de ellas peatonalizadas, para que las afecciones fueran mínimas. Claro, hay muchos que nos dicen, pero entonces vosotros habéis votado a favor de las zonas de bajas emisiones. Y yo les digo, mirad, si no hubiera estado Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, ahora la zona de bajas emisiones de Zaragoza sería 3 o 4 veces mayor, tendría una superficie 3 o 4 veces mayor que la que hemos conseguido. Porque ese plano, esa propuesta que hizo en su momento, que formuló el Partido Popular, hubiera salido adelante con los votos del Partido Socialista y de Zaragoza en Común, que lo hubieran apoyado sin ninguna duda. Bueno, pues eso es... Esa especie de contradicción es la que tenemos que salvar nosotros. Gracias a nosotros se ha conseguido minimizar la zona de bajas emisiones, y si nos hubiéramos cerrado en banda, supongamos que nos hubiéramos opuesto en banda, no hubiéramos negociado absolutamente nada, bueno, pues la zona de bajas emisiones seguiría existiendo, sería muchísimo mayor que la que hay ahora y perjudicaría evidentemente mucho más que lo que va a perjudicar. No, entiendo que ese debate haya sido difícil, porque, claro, evidentemente. Porque, claro, efectivamente, mejor tener una zona de bajas emisiones que sea pequeñita, la cuarta parte, pequeñita que no grande, pero por otro lado, claro, si el rival sabe eso, pues entonces la siguiente vez presentan una zona de bajas emisiones 16 veces mayor para que ustedes consigan reducirlo a solo 4 veces mayor. Somos unos negociadores tenaces, ya se lo aseguro, don Luis. Somos unos negociadores tenaces. Pero ¿qué manía el PP con imponer zonas de bajas emisiones? ¿Por la qué? Zona de bajas emisiones ¿qué les va en el tema? Ahora que no nos oye nadie, las zonas de bajas emisiones son una estupidez. Eso lo sabemos todos. Es como si a alguien afectado de neumonía se le está recetando un laxante, pongamos por caso.
Es una estupidez, lo sabemos todos los contertulios que estamos aquí. No estoy de acuerdo. Una estupidez es que alguien se ponga a balbucir cosas incoherentes. Cuando alguien coge y me pone multas, me prohíbe entrar, no es una estupidez, es una putada. Seguramente es un término seguramente es un término más preciso. Porque está hecho para alterar radicalmente la vida de la gente. Radicalmente estoy diciendo. No, pero además son... lo que se refiere don Julio sí, no, yo entiendo. Es que Zaragoza, con ese cierzo que yo cuando vivía en Zaragoza reconozco que me alteraba enormemente. Es duro el cierzo. Sí. No nos acostumbramos nunca, ni los de Zaragoza siquiera. Yo voy a Zaragoza una vez al mes mínimo, ¿no? Pues es que yo creo que esa contaminación en su momento se llamaba smog, quiero decir que sí. va cambiando. En Zaragoza no tenemos de eso. Se la lleva el cierzo en Zaragoza no la mantiene en una serie de calles. No, efectivamente. Estúpido. Sí, se trata de poner estilo, obstáculos crecientes al coche privado. Claro, punto. Sí. No es al coche privado, que se trata de... En algunos casos elitista, en fin, tiene En Zaragoza no tiene libertad. Absolutamente ningún sentido. Y recuerdo un director general de la Unión Europea, de estos de medio ambiente, no sé exactamente cuál era su título, dijo: nosotros no vamos a imponer a las ciudades, porque las condiciones de las ciudades son todas distintas y no sé qué, y no vamos a imponer qué es lo que tienen que hacer para eliminar su contaminación. Bueno, yo me agarré a esa frase y de hecho la expuse muchas veces en el pleno del Ayuntamiento. Oiga, nos está dando libertad, la Unión Europea nos están dando libertad. Bueno, eso es nominal, porque realmente las leyes y las normas que se han aprobado son las que son, y nos obliga a se pueden poner zonas de bajas emisiones que sean... a ver si es la primera vez que un político crea algo que no vale para nada. Pues crea una ficción. Crea una ficción. Pero vamos a ver. Claro, la Unión Europea nos ha impuesto normas. Prohibido que pasen los coches el 31 de febrero. Zona de bajas emisiones, yo qué sé. Por ejemplo, se puede limitar. De todas maneras, el célebre taponcito fijado a las botellas. Sí, pero menuda gracia le hace a la gente mayor el taponcito ese. Pero por dar un poco de racionalidad al asunto, vamos a buscarla. Si hay unos medidores rigurosos de contaminación que te dicen que tal día hay mucho dióxido de carbono, bueno, ese día se puede hacer una restricción, pero dejarlo, porque los criterios son ciudades de más de 50.000 habitantes, sean las que sean, es un nivel de población, tengan cierzo o no, sean como Cuenca, que ahí da el aire también bastante bien, es donde se implantan en un perímetro X, pero hay formas de sortearlo. No voy a dar ideas, pero creo que son muy fáciles. Claro. La peatonalización de esa zona, claro, ya no hay coches. Y otra cosa que sí que sería con cierta racionalidad: oiga, póngame una estación meteorológica que me demuestre que aquí te metes metales por la nariz y restringimos el tráfico. Pero es que no, se hace de una manera formalista. Es este perímetro en tal día y con multas y con restricciones. Eso yo he puesto este ejemplo de la zona de bajas emisiones como un ejemplo de cómo son las negociaciones, o cómo es las negociaciones de nuestra relación con el Partido Popular. Estamos evidentemente con unas negociaciones siempre bastante arduas. Por ejemplo, cuando llegan las negociaciones de los presupuestos, pues nos sentamos a negociar los presupuestos y a lo mejor nos pegamos 2 meses o casi 3 meses discutiendo hasta el último céntimo para tratar. Y siempre conseguimos, y siempre afortunadamente estamos consiguiendo arañar concesiones, arañar rebajas en impuestos, temas como este de la zona de bajas emisiones, en fin. Y esa es nuestra relación con el Partido Popular. Yo le quería preguntar a don Julio, con su permiso de Luis, y con la venia de don Iván. Sea. En primer lugar, me gusta mucho su voz, te debo de decírselo, porque tiene una preciosa voz de barítono, ¿no? Sí, me gusta muchísimo. Yo gano en la radio y pierdo en televisión. Y luego, en segundo De la lugar... vestimenta no decimos nada, entonces. No, nada, por Dios. Porque Zaragoza está ocupando titulares en la prensa nacional por un asunto que no es especialmente motivo de orgullo para los zaragozanos, que es la inseguridad vinculada a la inmigración y tal. Hay un barrio, más, es que Zaragoza... yo estaba despistado, jamás, el de Delicias y Casco Viejo Delicias y el casco histórico, sí, efectivamente. Pero que quiere decir, yo jamás se me había pasado por la cabeza identificar Zaragoza con la inseguridad. Y encima con
O sea, Zaragoza, que tiene sí. tradición de seguridad, hay fuerzas de seguridad. Bueno, que no sé lo que me va a preguntar. Pero no, me gustaría hacer esa, que usted me hiciera una reflexión sobre Sí. cuál es el estado de la cuestión en Zaragoza con esas dos zonas problemáticas, si es ajustada a lo que vemos Pues de vez en cuando en los medios. ahora le cuento, sí. Efectivamente, Zaragoza es una de las ciudades españolas, creo que es de entre las grandes ciudades españolas donde más ha crecido la delincuencia en el último año, según las estadísticas oficiales, las del Ministerio del Interior. Es donde más había crecido la delincuencia, pero aún así reconozco que estamos muy por debajo de otras ciudades. Nos comparamos, por ejemplo, con Sevilla, que es una población que tiene una población prácticamente idéntica. Siempre estamos pugnando si somos la cuarta o la quinta ciudad. En algunas actualizaciones del INE, Sevilla nos pasa un poquito, al año siguiente nosotros les pasamos a ellos. Bueno, estamos empatados, digamos, en población. Y sin embargo, Sevilla tiene unas tasas de delincuencia que son, en algunos delitos, el doble que las de Zaragoza. O sea, que somos relativamente una ciudad todavía segura. Aunque, vuelvo a repetir, la delincuencia ha subido al doble en un año. ¿En un año? No, sí, al doble, o en algunos delitos al doble, sí, mucho, ha crecido muchísimo en el último año. Es, ya digo, la ciudad donde más ha crecido. Y un ejemplo precisamente de esos debates presupuestarios que tenemos y de esas concesiones que vamos arrancando al gobierno de la ciudad, al gobierno municipal, es que la semana pasada se inauguró precisamente una nueva comisaría, que fue una exigencia de Vox para aprobar los presupuestos en el casco histórico, precisamente en la confluencia de dos de las calles más conflictivas. Es una comisaría pequeñita, pero pensamos que la presencia continua de la policía local ahí en el medio del casco histórico va a tener un efecto disuasorio, esperemos que lo tenga. Y ya hemos dicho que si vemos que ese efecto disuasorio no se cumple, pues lógicamente pediremos una mayor dotación y una mayor presencia policial. Pero, vuelvo a repetir, la semana pasada se inauguró esa comisaría municipal. Hubo resistencia por parte del gobierno de la ciudad, porque eso le descuadraba los plannings de personal de la policía, pero y además era una petición de los vecinos de esa zona, porque es efectivamente una zona muy degradada, con prostitución, venta de droga, ocupación. Hay, no sé si son 40 y tantos o 50 edificios viejísimos ocupados. Son edificios muy viejos que de vez en cuando pasan la inspección técnica de edificios. Aún se pueden ocupar, es el mensaje. No, y al revés, hay que desalojarlos de urgencia porque pueden caer en están. cualquier momento. Sí. Bueno, muchísimas gracias, don Julio. Tenemos que dar paso a la opinión de los oyentes. ¿Qué ha pasado en esa segunda semifinal gastronómica? Don Luis, hoy tenemos abierto de nuevo este torneo gastronómico que está dejando muchos sinsabores. Pero don Luis me la está echando a perder. La verdad, ya se nos pega todo, menos la hermosura. Bueno, continuamos con este torneo gastronómico y con ¿qué región española tiene la mejor gastronomía? Ya les digo que es un torneo con el que estoy claramente en contra y se unen a mi equipo un tuitero que es muy habitual, Crispal, que además es un expatriado que ama mucho la cocina española y dice que este torneo es sumamente difícil y probablemente injusto. Muy bien, Crispal, en mi equipo. Dice que en España se come de maravilla en todas partes y que conste su protesta. Consta. Crispal, por cierto, un tipo bien interesante, porque vive o está mucho tiempo en Arabia Saudí, es una persona profundamente cristiana, tiene está muy atento a los temas más candentes, te aporta... Bueno, me gusta que esté por aquí Crispal y encima haciendo fila con mi mujer. Esto muy bien, sobre todo protestando por este torneo. Simanares dice, espero que el VAR esté en buenas manos. En fin, lo del VAR, buenas manos, teniendo en cuenta que Luis del Pino ha clasificado directamente... Yo espero que el VAR esté bien abastecido. Bueno, ese sí, el VAR con B. Pero teniendo en cuenta que ha clasificado directamente a Canarias... Ahí lo dejo. Alguien que se hace llamar Rabetens Matza o algo así. Sin dudas el Reino de España tiene gastronomía temporal no superable. Pues también estoy de acuerdo. Y Marisa López elogia este torneo, que dice que lo estamos tratando como si fuera el Mundial de Fútbol. Es verdad, y en vez de meter goles, pues competimos con pulpo a la gallega, con paella, con fabada, con chuletón. Así que le da la enhorabuena a don Luis del Pino, la cabeza pensante de este torneo que nos deja muchos sinsabores. En cualquier caso, en la pregunta que lanzábamos hoy, ¿qué región española tiene mejor gastronomía? Solo estaban compitiendo
Andalucía, Asturias y Valencia. ¿Por qué? Porque eran las que se habían clasificado en la anterior fase. ¿Pero y quién decidió la agrupación? Don La Luis del agrupación- Pino. no, perdón, la agrupación de las semifinales se decidió por estricto orden de qué porcentaje había obtenido cada uno de los El clasificados ingeniero ha sido en la fase Perfecto. anterior. Vale. O sea, no ha sido Luis del Pinato esto, ¿no? No, Bueno, no, en no, esta no. ocasión. En fin. No, aquí yo no soy del Barça, oiga. En este caso, don Luis, rigiéndonos por Twitter, entre Asturias, Andalucía y Valencia, va ganando Asturias con un 46% de los votos, le sigue Andalucía con un 36% de los votos y terminamos con Valencia con un 18%. Así están las cosas a esta hora de la mañana. Bueno, a Eric le va a dar un colapso. Recuerden que hasta mañana a las 7 aproximadamente se puede seguir Que votando. aún se puede, yo acabo Claro. de votar a ver si... ¡Remontada! Y no. Bueno, ahí están posiciones bastante claras por ahora, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Un placer, Carbonell. don Luis. Gracias, don Mario Noya. Gracias, A usted, don, don Luis. don Iván Vélez. No le he preguntado a usted, don Julio, que hubiera votado en esta semifinal para no enemistarle con ningún compañero de partido de otras provincias. pero- Pues evidentemente yo hubiera votado a favor de Aragón, pero bueno, la verdad es que las tres regiones tienen unos platos muy sabrosos, es difícil de cantarse. Bueno, ha quedado usted muy A ver, bien, ¿cómo- ha quedado cómo- bien, ah, No, muy pero político. Y hablemos... ¿Cómo lo hacemos? ¿Entre una paella, una fabada o un gazpacho, un salmorejo? Es difícil. Difícil, claro que es sí, muy claro que difícil. sí. Reivindiquemos el Yo he ternasco, cambiado el de cordero al opinión. cilindro. Exacto. Vamos El pollo a... al cambiado de cilindro, las opinión migas en a la la última media pastora, hora. sí. Lo hace el presidente del gobierno. Sí. Bueno, muchísimas gracias doña Muchas Carmen gracias. por traernos la opinión de los oyentes y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar del genocidio continuo de auténticas personas de paz.